Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Alianza Lima acaba de perder en su primer partido de esta gira de amistosos en la serie de Río de la Plata. Ha perdido su primer partido precisamente contra Independiente de Avellaneda, partido que nos deja varias conclusiones que nos sirven a nosotros los hinchas, les sirven también al comando técnico, a los jugadores les sirve para ir soltando piernas, ¿no? Es lo más importante de estos partidos amistosos que va a tener Alianza. Partido, claro, ¿no? A nosotros, que es lo que voy a comentar precisamente, los hinchas, ¿no? Los que vemos Alianza, que queremos ver cómo evolucionan los jugadores y demás, nos sirve para ver a los nuevos refuerzos, la idea del comando técnico, qué jugadores tiene considerados, cuál puede ser su once titular, cuál puede ser realmente su once, o bueno, sus suplentes, las variantes, las opciones de cambio. Y creo que hoy día no sé si nos deja un sistema de juego claro, pero sí nos deja, o sea, nos deja saber qué jugadores están más o menos en la consideración del DT. También es cierto que, bueno, han habido ahí un par de lesionados, incluso en el partido. Por ejemplo, Advíncula no está lesionado, pero viene llegando recién y por ahí lo más probable es que sea el titular. Entonces tampoco ya han estado todas las piezas al 100%, porque incluso el 11 arranca con cambios extraños, que lo vamos a ir comentando, pero vamos a ver cuando tenga Guede 100% a su plantel. Vamos a ver cómo lo ordena, cómo lo juega, porque esto yo creo que se han sido más para soltar un poco las piernas, dicho por los propios jugadores, ¿no? Vamos a comenzar a arrancar a comentar el partido, ¿no? Primero que todo, Alianza arrancó con, no sé qué sistema de juego podría decirlo, porque no se sabe si línea de 4, línea de 3, precisamente no hubo mucha variante en ese, o sea, digamos, en ese estilo de juego que quiso plasmar Alianza, en esa formación táctica. Pero bueno, los 11 que comenzaron el partido fueron Vizcarra en el arco, tal vez una línea de tres con Garcés, Zambrano, Trauco. De carrileros se movió Vélez, por el otro lado Eric Castillo. En el medio campo Aquino de Ancla, un poco más adelantado Peña con Gaibor. Y adelante, pues, Girotti Paolo, ¿no? En una especie de 3-5-2 que, a decir verdad, fue una línea de 4 más que todo, al menos en el primer tiempo, más que una línea de 3 que duró 3 minutos, 4 5 minutos. Luego yo vi una línea de 4 que obviamente estaba formada por Zambrano, Arce, Trauco, y el que se pasó a retroceder como un lateral derecho, por así decirlo, en este caso, fue Jairo Vélez, ¿no? Jairo Vélez se paró de lateral derecho, se paró de número 4 para completar esa línea defensiva. El medio campo siguió siendo el mismo, quedaron los tres ya mencionados. Y arriba, pues, Eric Castillo quedó como extremo izquierdo, Paolo de punta. Y otra sorpresa, aparte de la de Vélez, pues fue poner en el primer tiempo a Girotti como extremo derecho, ¿no? Cumpliendo un poco la función de Quevedo, ¿no? Que bueno, ahorita está lesionado, es uno de los lesionados que tiene Alianza. Em, y ahí es donde un poco empiezan las dudas. A ver, Alianza empieza como cualquier partido de pretemporada, creo que empieza muy duro el equipo, pero se va soltando ya a los 10 minutos, el equipo se acomoda más en el campo, le coge la mano a Independiente, ¿no? Eh, Independiente de los primeros minutos tal vez está un poco más animado, luego el equipo, digamos, ya se acopla más, incluso tiene situaciones de gol, ¿no? Eric, sobre todo Castillo, por ahí, por su lado, cuadraron las situaciones de gol en el primer tiempo más claras de Alianza. El equipo pisó más área rival, incluso, como digo, no los de Bordes, en este caso de Castillo, con algún pase al medio, algún remate incluso de Peña, eh, alguna subida por derecha de Girotti, pero en la derecha estuvo más potente Vélez. Tengo que destacar a Vélez porque el primer tiempo, que es lo que jugó él, muy, muy encarador, trepó muchas veces,
y el uno contra uno que tuvo un par de jugadas superó al lateral izquierdo o al que lo estaba marcando en ese momento, superó Vélez a su marcador. Me gustó mucho lo de Vélez, tengo que decirlo, me gustó mucho lo de Vélez, es uno de los mejores del primer tiempo, junto probablemente a Castillo, ¿no? Que bueno, por ahí pasaron las situaciones más peligrosas de Alianza. El resto del equipo, algunos sí, otros no. Girotti de extremo derecho, creo que al menos a mí no me convenció. O sea, es una posición que no le, o sea, no sé. Él mismo dijo que había jugado hace tiempo, pero pues Girotti creo que es más para estar pegado al área. Paolo recepcionó algunas, pero muy poco, la verdad. Entonces, el partido fue los primeros 10 minutos, tal vez un poco más independiente. Luego Alianza lo emparejó bastante, incluso diría que un poco más a su favor. Hasta el minuto 30-35, que ahí es donde Independiente volvió a atacar Independiente, pero en el momento en que Alianza estaba mejor, en los primeros minutos donde Alianza mejoró, pues lamentablemente tuvimos la mala suerte de la lesión de Gaibor. El ecuatoriano se lesionó más o menos cuando 15 minutos o 20 minutos tiene el partido. 15 minutos. Se lesionó, tuvo que salir del campo, entró Jesús Castillo en su reemplazo. Y ahí, bueno, cambió un poco probablemente el esquema, ¿no? Porque claro, Castillo no es un jugador como Ayor que te puede ir tan adelante, entonces digamos que nos paramos con doble 5, aunque Castillo se le vio por momentos subir, incluso subir, para dejar a Pedro más como ancla, y Alianza, a pesar de la lesión, pues dominó, como digo, para mí, fue más que Independiente en esos tramos, en esos minutos de tramo de juego, pero luego en los últimos minutos, o a partir del minuto 30, ¿no? Del primer tiempo, hubo mucho error. Comenzaron los errores. Comenzaron los errores, comenzó Aquino a fallar, a recibir balones, nos comenzaron a atacar por la banda de Trauco, la espalda de Trauco saben que siempre es un peligro, un poquito la espalda de Vélez también, que bueno, defensivamente pues obviamente le va a costar, a Zambrano, Garcés perdieron ahí un par de balones. Jesús Castillo sabemos que no es el mejor pasando. Él no se acomoda tanto con doble 5, sino él debería ser el 5, ¿no? Que ahí es donde se lee mejor. Ahí Alianza pasó mucho factura. Independiente nos superó en ese momento, pero más que todo por errores nuestros. Felizmente no llegó el gol, no llegó el gol de ellos. 0-0 acaba el primer tiempo. Y empieza el segundo tiempo con variantes, ¿no? Alianza cambia la totalidad de su once, salvo Jesús, que se queda un rato más. Cambia la totalidad de su once, ingresa prácticamente todos todo el equipo suplente, por así decirlo, ¿no? Ingresó Duarte, ingresó Carvajal, en la defensa entró Chávez, por derecha entró Estrada, al medio entró Cari, Burlamaqui, arriba entró Cantero por derecha, ¿no? Arriba entró Mota por Paolo Guerrero y bueno, por el otro lado Gentile, ¿no? Entonces, y en la defensa me había olvidado, entró Anthony por Garcés. Cambió la totalidad de su equipo y obviamente al cambiar todos se tenían que esos jugadores adaptar, ¿no? Adaptar al campo, al juego, soltar sus piernas también y demás, eh, ser un poco más ágil y pues eso costó. Eso costó porque Independiente no cambió su once y se notó. Simplemente hicieron un par de cambios, no movieron todas las piezas, se notaron ellos mucho más acoplados y cosa que a nosotros nos costó. A pesar de todo eso, a pesar de todo eso, diría que en una jugada muy, muy de Carvajal, que vamos a ver probablemente varias veces en el año, un muy buen centro, que para mí esa jugada, tengo que decirlo, le empieza Anthony. Muy, nos va a servir de mucha utilidad Anthony, sobre todo porque tiene una salida de balón muy clara. Un pase a la izquierda con una jugada individual de Carvajal, centro y Cantero termina metiendo el primer gol de Alianza. Prácticamente arrancando el primer tiempo un poco más, en el minuto 55, 59, 60 por ahí, arranca Alianza metiendo el gol, pero nos duró poco, la alegría, nos duró poco
porque luego iba a empatar Independiente ahí nomás a los 5 minutos, y otra vez a los 5 minutos nos marca otra vez Independiente. Entre el minuto 60 y el minuto 70 hubieron los dos goles de Independiente, justo después de nuestro gol, y esos 10 minutos fueron los que más Alianza sufrió, ¿no? Y justo ahí llegan los goles de Independiente. Primero es un tiro libre que, bueno, mm, se podría haber hecho algo más, tal vez ahí entra la defensa. Eh, no sé si echarle la culpa a Duarte, porque ahí el que tiene más responsabilidad sería Cantero al momento de rechazar el balón. Y en el segundo gol, la defensa totalmente descolocada. Tanto el lateral derecho, Estrada, como el lateral izquierdo, o sea, no, Carvajal no llegó a cerrar, creo. Y bueno, entre Anthony y Chávez no pudieron hacer mucho para el segundo gol de ellos. Una defensa, no sé, ni siquiera como que nos estuviéramos jugando algo, ¿no? Para que estén tan descolocados. Pero bueno, termina siendo gol de ellos. Y los otros 20 minutos, mucho trámite, pero a favor de ellos porque tuvieron un par de llegadas. Incluso en el tiempo también tuvieron, ¿no? Pero bueno, em, fallaron algunas ocasiones. Y termina el partido 2-1 a favor de Independiente. Ellos terminan siendo mejores, la verdad, sacando mejores conclusiones. Nosotros nos vamos también con algunas buenas, pero más malas, diría yo. Incluso por momentos se le vio cuando le enfocaron a Guede, se le vio, no se le vio del todo cómodo, vamos a decirlo, con algunos gestos de resignación, de acuerdo a lo que estaba viendo en el campo de juego, ¿no? En Alianza lo termina tal vez faltándole un poco de piernas, pero también hay que entender que son los primeros días de pretemporada. Llevamos 6 días, tal vez físicamente va a costar en estos primeros días ser muy ágil, pero hay algunas cosas que yo creo que fuera de que estemos a menos de una semana de pretemporada, hay cosas que sí creo que se debieron, o sea, no se tienen que corregir, ¿no? Porque son cosas principalmente de cada jugador, ¿no? Sobre todo en los goles. Creo que hay muchos errores individuales de los jugadores más que el colectivo del equipo, ¿no? Ahora vamos, por último, como lo vamos a hacer, he decidido hacer esta parte en todos los videos de este año, en cada partido de Alianza, obviamente. Vamos a hacerle una nota, por así decirlo, a cada jugador, el uno por uno, más que todo de los titulares, o bueno, en este caso tenía que hacerlo porque hubo un cambio a los 15 minutos, pero más que todo vamos a hacerlo de los titulares, porque bueno, de los suplentes, en fin. Vamos a arrancar con el uno por uno. Obviamente tendría que arrancar con Vizcarra. Bueno, a Vizcarra es cierto que tuvo un par de atajadas importantes, pero tampoco es que le hayan llegado mucho, mucho, mucho para que él responda. Vizcarra, hubo una jugada que sí atajó, que fue, me parece, la tajada más importante de él en el partido. Tampoco es que le hayan llegado mucho, como digo, ¿no? Salvo un par que tal vez fueron importantes. Hay uno que sí fue recontra importante, pero no tuvo tampoco mucho trabajo, ¿no? El bueno de Billy. Luego pasando a la defensa, empezando por Zambrano. Bueno, sabemos todos de las ocurrencias de Zambrano, sabemos todos de sus cosas que tiene Zambrano en el campo de juego, de sus acciones, más que todo negativas que positivas últimamente, pero no hizo un gran partido, tampoco hizo un mal partido como para matarlo, pero hay cosas que Zambrano ya como jugador él tiene que corregir, aunque ya con la edad que tiene, difícil que corrija. Renzo Garcés, la verdad que para mí, bueno, hizo, al igual que Zambrano, no hizo un mal partido, tampoco hizo un gran partido, correcto, yo creo, en cada dividida o en la jugada que tuvo que cortar. Trauco, lastimosamente a Trauco el físico es algo que siempre lo va a condicionar, lo va a limitar, sobre todo o sea, su espalda, cualquier extremo rápido lo come a Trauco, son cosas que tiene que tratar de corregir con Miguel, ¿no? Por derecha tendría que contar a Vélez como un lateral derecho improvisado, pero que como dije antes en el video, me gustó mucho lo de Vélez pasando al ataque, defensivamente con algunas dudas, pero pasando al ataque muy bien lo de Vélez, se nota que está siendo de los mejores de la pretemporada y en ese partido para mí, junto a Cantero y junto a Castillo, termina siendo de lo mejorcito del equipo. Pasamos a la mitad del campo con Aquino. Físicamente Aquino es un jugador que si está al 100% es un jugadorazo, se nota, cuando uno lo ve a Aquino se nota que tiene condiciones para hacer tranquilamente el 5 Alianza, pero hay algunas ocasiones que se nota que está falto de ritmo, falto de partidos,
que tal vez lo vaya consiguiendo durante el tiempo, pero le cuesta ir. Pasamos a, bueno, mencionar a Gaibor. Gaibor jugó 15 minutos, muy poco. Sabemos que, bueno, la lesión tal vez tuvo mucho que ver. En todo caso, tendría que hablar de Jesús Castillo, que entró en su reemplazo de Fernando. Jesús, como dije, no, tal vez no es el mejor dando pases, quitando sí, la verdad que recupera mucho balón, pero en su posición, no estaba en su posición natural, no estaba en su posición habitual. Entonces, ahí le costó a veces, sobre todo cuando pasa al ataque o cuando tiene que soltar el balón rápidamente. Paso a hablar de Castillo. Bueno, para mí, de lo mejorcito, como dije antes, desequilibrando por la banda, superando su marcador lateral. Siempre Eric, importantísimo en el partido. Me parece que durante la temporada lo va a hacer. Solamente creo que lo que tiene que seguir mejorando es la definición cuando está ahí cerca, tanto para dar la asistencia o para definir. Es lo mejor, lo único que tiene que mejorar, Eric. Pasando a hablar un poco del 10 de Alianza en esta temporada, la camiseta, porque su posición no es un 10, Sergio Peña. Muchos lo van a matar, yo lo he matado varias veces, también lo he alabado muchas veces. Hoy día no hizo mal partido, tampoco hizo un partido sobresaliente. Lo mejor que hizo fue tirarle un caño a un jugador independiente, pero no perdió muchos balones como últimamente en la etapa final del torneo clausura del año pasado, sí perdía muchos balones. Hoy día no perdió mucho balón Sergio, pero tiene que seguir afinando cosas tanto en el físico y en la marca. Creo que tiene que aplicarlo mucho en la marca, Sergio. Pasamos a hablar un poco de, en este caso, el extremo derecho que le tocó hoy de Alianza, en este caso Girotti, de lo más bajo del equipo probablemente, pero es que no lo puedo matar porque, o no puedo criticarlo dentro de todo porque no es su posición natural. Girotti es un 9 de área, un 9 que si tú le centras te va a rematar, pelota de gol en el área la va a meter, pero jugando tan lejos del arco, jugando a una distancia, o sea, del área hacia el costado, lo vas a matar probablemente. Yo entiendo que Guedes físicamente lo puede acomodar en esa posición, pero aún así va a ser muy complicado que él se adapte. Paolo Guerrero bajó balones, ayudó un poco al equipo, a veces para sostener, ¿no? Para que los jugadores descansen en él, pero no tuvo una ocasión de cara al arco cómoda. Tuvo algún centro de Castillo, pero creo que no le quedó dentro de todo cómodo el balón, entonces no hubo mucho de Paolo en este partido. Y por último tendría que hablar de Guede, ¿no? Guede, que en este caso pues intentó probar algo, no sé si decir que no le salió, pero hay cosas que él tiene que darse cuenta, como entrenador tiene que darse cuenta, que algunas posiciones no le dan, algunos jugadores en determinada posición no van, cosas que bueno, me imagino que lo va a ir mejorando durante el tiempo. Este ha sido el análisis de Alianza Lima contra Independiente. Recuerden que pueden apoyarme dándole like al video, suscribiéndose al canal para ir creciendo poco a poco. Pueden seguirme en mis redes sociales que están justo acá abajo, en TikTok, en Twitter, en Instagram. Y con ustedes, una vez más, como todos los videos, arriba Alianza.